Dice, el temor del hombre, perdón, pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Hermanos, empieza la palabra de Dios acá diciendo que el temor del hombre, contrariamente, hermanos, a lo que es o sea, contrariamente a aquel hombre que confía en Jehová, hermanos, aquel que no confía en Jehová dice que tendrá lazo. Amén. Aquel que no confía en Jehová, aquel que teme a los hombres, dice que, hermanos, tendrá lazo. Es una trampa. Amén. Es pecado. Es una trampa, hermanos. Es algo, hermanos, de lo que nosotros tenemos que salir también. Amén. De que todos los hombres deberían salir. Dejar de tener miedo de los hombres. Dejar de tener miedo de lo que dirán los hombres, del que dirán, hermanos. Dejar de tener miedo de todo lo que pueden llegar a pensar los hombres de nosotros. Y confiar solamente en Dios. Amén. Y confiar solamente en Él. Y dice que aquel que confía en Dios, hermanos, será exaltado. Muchos buscan el favor del príncipe, es lo mismo. Amén. Mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Hermanos, muchos de nosotros nos encontramos muchas veces, y le ha pasado, y ahora vamos a ver también, hermanos, a muchos hombres en la Biblia, en la palabra de Dios, que tenían más miedo de los hombres que de Dios. Que buscaban el favor, hermanos, del príncipe, que buscaban el favor de los hombres, y eso tendemos a hacer muchas veces nosotros, hermanos, que buscamos el favor especialmente de los hombres importantes. Amén. Quedar bien con ellos, recibir honra de ellos. Les tenemos como miedo, amén. Tienen que pensar bien de nosotros, hermanos, nos tienen que ver bien, tienen que ver que hacemos más o menos, estamos en la misma sintonía que ellos. Amén. Muchos de nosotros hacemos eso. A veces esos hombres importantes son nuestros padres, nuestros hijos. A veces esos hombres importantes, esos príncipes son, hermanos, gente de dinero, gente de plata, hermanos, y no tanto a veces el humilde. Es algo, hermanos, que está en nosotros, que está en el hombre. Amén. Que está especialmente en aquellos que no conocen a Dios, en aquellos que no han creído en el Señor, hermanos, pero que a veces, muy así sutilmente, hermanos, también se cuela, también se mete en nuestros corazones. Amén. Eso es un pecado muy feo delante de Dios. Eso es un pecado, hermanos, horrible delante del Señor, y no debe estar en nosotros. Amén. Muchas veces tenemos miedo incluso de predicar a los que tienen plata y a los que tienen estudio, y no tanto miedo, o nos animamos más con aquellos que son más humildes, que no tienen letra, que no tienen tanto estudio, y eso, hermanos, es buscar el favor del príncipe. Amén. Eso, hermanos, es buscar el favor de los hombres. Pero yo quería hacer bien el contraste para que entendamos lo que es, hermanos, tener miedo, tener temor de los hombres y lo que es el temor a Dios. Y la diferencia. Amén. Cuando nosotros buscamos el favor de los hombres, hermanos, de los hombres importantes, cuando nosotros buscamos el favor de esos que son importantes para nosotros, cuando nosotros buscamos, hermanos, quedar bien por sobre las cosas de Dios, ¿no es cierto? No es malo y es natural el querer que los hombres nos vean bien. Eso está bien, no es malo eso, pero sí cuando, hermanos, queda de lado la palabra de Dios, el camino de Dios, queda de lado Dios, hermanos, y es más importante, como dice allá en Hechos, ¿no es cierto? Y es más importante para nosotros obedecer o quedar bien delante de los hombres y quedar bien delante de Dios. Amén. Cuando nosotros queremos, hermanos, en realidad quedar bien y buscar el favor de los hombres, hermanos, lo que estamos haciendo es sirviéndonos de ellos. Lo que realmente queremos, hermanos, es su honra, es su sonrisa, es su aprobación, pero para ser exaltados nosotros. Amén. Para quedar bien nosotros. En realidad, en lo que estamos pensando, hermanos, más que en ese en que buscamos el favor, en ese de quien buscamos honra, hermanos, en ese de quien estamos dando importancia ahora, hermanos, estamos pensando más en nosotros. Amén. En nuestra gloria, en quedar bien nosotros. Amén. En quedar, hermanos, como también importantes y al lado de ellos, o simplemente quedar bien y que todos vean que nosotros somos buenos, que nosotros somos honrados por los hombres importantes, que nosotros somos de la gloria nuestra. Amén. Producto eso, hermanos, de nuestro ego, de nuestro orgullo, de nuestro egoísmo. Amén. Que es natural en nosotros porque somos hermanos, porque venimos de una naturaleza pecadora.
Amén. Porque venimos de una naturaleza caída, porque es el pecado obrando en cada uno de nosotros. Eso está en nosotros. Y eso es importante, hermanos, que lo tenemos que combatir siempre. Amén. Eso es algo que no, hermanos, que vamos a tener siempre, hasta el día que seamos glorificados, hermanos. Siempre va a estar nuestro ego luchando, hermanos, contra la palabra de Dios. Nuestro ego luchando contra el Espíritu de Dios que viene a través de la palabra de Dios, de conocer la palabra de Dios. Nuestro ego, hermanos, y nuestro orgullo y nuestro egoísmo, hermanos, nosotros luchando contra Dios. Amén. La vamos a ver, esa lucha. Lo dice allá en Gálatas, hermanos, capítulo 5, versículo 17, que el Espíritu, hermanos, la carne se opone contra el Espíritu, estos se oponen entre sí. Eso va a ser siempre. Hermanos, me detengo un cachito acá antes de seguir con el contraste que le estaba hablando, hermanos. El pecado nuestro pecado, hermanos, es algo que tiene una dimensión impresionante, que se ha metido, hermanos, pero en cada átomo, en cada núcleo nuestro. Amén. En todo está presente, en todo lo que nosotros somos está presente, hermanos, esa caída, ese pecado. Amén. Fíjense que nosotros fuimos salvados por el Señor, por lo que Él hizo en la cruz. Dios nos dio su fe, nos dio el arrepentimiento, nos hizo nacer de nuevo. Hermanos, después nos salvó. Amén. Después, ahora, hermanos, Él nos está santificando a cada uno de nosotros también. Y esa santificación, hermanos, hermanos, la palabra santificación traducida sería quitar el pecado, quitar la contaminación de nosotros. Es la obra de Dios en nosotros. Amén. Es lo que Dios está haciendo. De eso se trata ahora que hemos creído nuestra vida. Que el pecado esté muriendo en nosotros. Que el pecado, hermanos, esté saliendo en nosotros. Pero fíjese, hermanos, que no lo vamos a lograr. Esa muerte del pecado, hermanos, total, o esa salida del pecado total de nuestro corazón, no lo vamos a lograr en esta tierra, en esta vida. Hermanos, eso es por toda la vida. Es el trabajo de Dios, hermanos, en nosotros y que le lleva a Dios, podríamos decir, hermanos, toda la vida. Toda nuestra vida, mejor dicho, ¿no es cierto? Toda nuestra vida, hermanos, porque a veces no tenemos ni siquiera idea de la dimensión de lo que es el pecado en nosotros. Amén. Hermanos, Pablo decía, hermanos, allá en Corintios, creo que es, hermanos, que cada día muero. Amén. Y eso, hermanos, hasta el resto de su vida, por el resto de nuestras vidas. Cada día, hermanos, vamos a ver en nuestras vidas, hermanos, el pecado presente en nosotros. Y mientras más conocemos a Dios y mientras más nos metemos, hermanos, en su presencia, mientras más nos metemos, hermanos, en sus caminos, mientras más avanzamos en sus caminos, hermanos, y mientras más pecado muere en nosotros, más pecado vamos descubriendo en nosotros que también tiene que morir en cada uno de nosotros. Ese es el caminar del cristiano. Eso es lo que dice la Biblia, hermanos, del pecado. Entonces, hermanos, ahora volviendo un poquito, hermanos, por eso también, no vuelvo todavía. Por eso también, hermanos, a veces nos encontramos que nosotros hemos creído, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, estamos caminando en santidad y muchas veces nos encontramos en nuestra vida que volvemos a caer en el mismo pecado, en el mismo pecado y en el mismo pecado. Amén. Eso tiene que morir. Eso tiene que salir de nosotros. Pero sucede. Es una realidad en todos nosotros. Hermanos, sucede. Hermanos, por eso la importancia, hermanos, de entender la dimensión o entender lo que significa realmente la palabra pecado. Que si bien está muriendo en nosotros, hermanos, siempre también descubre más en su propia vida. El verdadero cristiano le sucede eso. Amén. Cada vez más sensibilidad, hermanos, al pecado, porque cada vez conocemos más a Dios. Cuanto más podemos ver, hermanos, los caminos de Dios, cuanto más podemos conocer cómo es nuestro Señor, hermanos, más podemos ver, más profundidad, hermanos, en lo que tiene que ver con el pecado, podemos ver en nosotros. Cuán profundo está en nosotros también. Amén. Hermanos, y cuando nosotros, y ahora sí vuelvo, hermanos, cuando nosotros estamos buscando el favor de los hombres, cuando nosotros le tenemos miedo a lo que van a decir los hombres, hermanos, por ser nosotros hijos de Dios, en realidad lo que está sucediendo es que nos estamos sirviendo de ese hombre, nos estamos sirviendo del príncipe, porque lo que en realidad queremos es estar bien nosotros y quedar bien nosotros. Y eso, hermanos,
es orgullo, ego, egoísmo. Y eso está, hermanos, presente, como les decía, en todos nosotros. Por eso a veces tenemos miedo de predicarle a la gente poderosa, entre comillas. Por eso a veces tenemos miedo de predicarle. Y más allá de que tengan dinero o estudio, como decía hoy, hermanos, a veces hay gente muy importante para nosotros y queremos quedar bien con ellos. Es nuestro príncipe, hermanos, y tenemos miedo de predicarle. Tenemos miedo de ser cristianos delante de ellos o de predicarle a ellos. Y no tenemos tanto miedo de serlo con otros. Hermanos, eso es pecado, orgullo, miedo a los hombres. Amén. Fíjense lo contrario, que es, hermanos, ahora el que confía en Jehová, el que busca, hermanos, el favor de Jehová, el que busca, hermanos, el favor de Jehová, como dice acá, el favor de Dios. Fíjense ahora que es todo lo contrario. Si usted lo que quiere es buscar el favor de Dios, hermanos, si nosotros lo que queremos es buscar quedar bien delante de Dios, podríamos decir también, lo que tenemos que hacer y la única forma de hacerlo, hermanos, es caer de rodillas delante de Él. Y el exaltado debe ser Él. Amén. Rendirnos, entregarnos a Él y hacer su voluntad. Amén. Por sobre la nuestra. Hermanos, y seguirle. Amén. Y seguirle, hermanos, y seguir sus caminos a pesar de la oposición, quizás a veces de los hombres. Del enojo, de la oposición o de la burla de los hombres. Amén. ¿Cuántas veces, hermanos, cuántos de nosotros hemos tenido miedo y hemos hecho cosas más por el que dirán que porque nosotros la queríamos hacer? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuánta gente, cuántos jóvenes especialmente quizás se volcaron al cigarrillo más porque el grupo lo hacía o porque qué iba a decir el más popular de la escuela que también fumaba y qué iban a decir de mí si no lo hacía, hermanos, que porque realmente lo querían ellos? O a la droga. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho cosas por eso? Que realmente no las queríamos hacer, pero por lo que iba a decir el otro, la hicimos. Para que hablen de nosotros, para que digan que nosotros también estamos con ellos, para que digan que nosotros somos valientes, somos buenos. Contaba una vez, hermanos, alguien que llevó una vez, un pastor era, que llevó una vez a los chicos a un parque de esos grandes, ¿no es cierto?, con montañas rusas y todas esas cosas, y vino, los reunió y les dijo, acá vinimos, cada uno de nosotros vinimos a divertirnos. Vayan a donde quieran, al juego que quieran, pero para divertirse. No es una tortura, es para que se diviertan. Donde tienen miedo, no vayan. No vayan a ningún juego para después decirle a sus compañeros que ustedes subieron al más alto, que ustedes subieron al más peligroso, si no lo quieren, si tienen miedo de eso. Es un parque de diversiones, no le tienen que demostrar nada a nadie. Hermanos, ese debe ser también nuestro principio. Eso también debe estar, hermanos, en cada uno de nosotros. No tenemos que demostrarle nada a ningún hombre, sino, hermanos, solamente confiar en Dios y buscar, hermanos, su favor y buscar su rostro y buscar, hermanos, hacer su voluntad. Eso es, por el contrario, hermanos, como les decía recién, ¿no es cierto? Por el contrario a lo que es el egoísmo, hermanos, eso es amor. Fíjense la diferencia. Amén. Buscar amor y buscar el favor de Dios, hermanos, es amar a Dios con todo nuestro corazón y rendirnos a Él. Buscar el favor de los hombres, entonces, es, hermanos, amarnos a nosotros mismos con todo nuestro corazón y querer ser exaltados nosotros, usando a los hombres. Amén. Es muy diferente, es muy distinto. Pero nosotros debemos ir, hermanos, debemos confiar en Dios, debemos confiar en Él. Debemos buscar, hermanos, su favor, y eso significa rendir nuestro corazón a Él, todo nuestro corazón a Él. Y hubo hombres en la Biblia que lo hicieron, hermanos, empezando nada más ni nada menos que por nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo. Ahora usted va a ver un contraste perfecto entre lo que uno buscando el favor de Dios y otro buscando el de los hombres. Nuestro Señor Jesús ante Pilato, por ejemplo, hermanos. Él estando ahí, Pilato estando ahí, hermanos, diciéndole, ¿por qué no te defiendes? Decime quién sos vos, qué es la verdad y todo eso que Pilato le preguntó, hermanos, porque lo entregó, él tenía poder para soltarlo y eso era cierto.
Pero lo entregó porque tuvo miedo de los judíos, porque tuvo miedo del César, porque tuvo miedo de los hombres. Porque, hermanos, ni siquiera hizo caso al consejo de su esposa, ni al suyo propio, ni a su propio criterio, hermanos. Él tenía que soltarlo porque no había hallado para él Jesús era inocente. No tenía ni siquiera que ponerlo al lado de Barrabás tampoco. No era justo que eso sucediera. No fue justo él haciendo eso. No era Jesús el que tenía que poner al lado de Barrabás para soltar a uno como siempre lo hacía, pero lo hizo por miedo a lo que iban a decir los hombres. Amén. En nada tengamos miedo a lo que puedan decir los hombres. En nada, hermanos. Solamente seamos hijos de Dios y hagamos su voluntad. Y Jesús, por el contrario, hermanos, haciendo la voluntad de su Padre. Amén. Yendo a la cruz, hermanos, en contra de su voluntad, por amor a Dios y por amor a nosotros y por amor a sus hijos. Y Jesús le dijo, hermanos, cuando Pilato le dijo, a mí no me respondes, no sabes que tengo potestad para soltarte y para volverte o para matarte, cosa que era cierto en ese momento, ¿no es cierto? Era cierto humanamente, pero Jesús le dijo, ninguna potestad, y esto era más cierto todavía, ninguna potestad tendrías contra mí o tendrías conmigo si no te fuere dado de arriba. Amén. Esto que está sucediendo es la voluntad de mi Padre y yo la acepto porque lo amo y porque busco su favor y no el tuyo, ni no el de los hombres. En San Juan capítulo 12, versículo 42 también, hermanos, dice la palabra de Dios que muchos de los gobernantes habían creído en él, pero por miedo a los fariseos, dice, no lo confesaban. No lo confesaban. Jesús dijo, hermanos, en San Juan capítulo 5, versículo 41, el favor de los hombres, gloria de los hombres, no busco. Yo no busco gloria de los hombres. Amén. Hermanos, queriendo decir, hermanos, que no iba a depender lo que él hiciera o hiciese o dijese nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no iba a depender de la opinión de los hombres. No dependía de ello, sino que dependía de Dios. Amén. Y eso debe estar, hermanos, en cada uno de nosotros también. Los apóstoles allá en el libro de Hechos, hermanos, capítulo 5, también los habían apresado y le dijeron que no prediquen más en su nombre. Y ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y los amenazaron y los soltaron. Siguieron predicando, los volvieron a llamar de nuevo, hermanos, y le dijeron, no les dijimos que no hablasen más en ese nombre. Y ellos otra vez, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ustedes mataron, colgaron en el madero al Salvador, a este Jesús que nosotros predicamos y lo vamos a seguir haciendo. Más valientes todavía, hermanos, la segunda vez los azotaron esta vez y los soltaron. Y después, hermanos, siguieron predicando, dice la palabra de Dios, más y más del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este evangelio de salvación. Amén. Hermanos, ¿y nosotros? Cada uno de nosotros. ¿Tenemos nosotros miedo, hermanos, de lo que va a decir el hombre? ¿Buscamos el favor de los hombres a la hora de tener que mostrar que somos cristianos? ¿Tenemos miedo, hermanos, de confesarnos cristianos en nuestro trabajo, en la escuela? ¿Tenemos miedo de hablar de Cristo, hermanos, hablar de Dios donde sea que nos movamos? Porque si eso sucede con nosotros, hermanos, estamos buscando el favor de los hombres. Pero si eso sucede con nosotros, hermanos, hay algo peor todavía. Queremos ser exaltados nosotros. Queremos estar bien nosotros. No está en esa entrega, ese sacrificio. O sea, no hay amor a Dios en nosotros. Si eso sucedió. Hermanos, no importa lo que digan los demás. No importa. Amén. Uno lo va a escuchar, uno los puede los tenemos que respetar, eso está perfecto, pero no puede movernos del camino del Señor. Hermanos, no puede mover nuestra voluntad si es que estamos tratando nosotros de hacer la voluntad de Dios. No pueden, hermanos, interferir ninguna opinión de ellos y torcer lo que nosotros estamos haciendo. No puede, hermanos, hacernos dar un paso atrás. La opinión de los demás. La opinión de esos que son importantes para nosotros. Amén. Que a veces son nuestros familiares, que a veces son, hermanos, nuestros compañeros de trabajo, a veces son nuestros jefes, a veces son, esos príncipes que a veces tenemos nosotros. Amén. Y mucho menos, hermanos, tener miedo a un hombre, porque es, dentro de los hombres, más o menos poderoso.
porque tiene un cargo, porque tiene dinero, porque tiene nombre o porque tenga lo que tenga. Hermanos, esas cosas, dice acá la palabra de Dios, traen trampa, muerte, es pecado y llevan a condenación. Lazo, dice, hermanos, lazo es trampa. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Amén. Porque ahí está, hermanos, como decíamos, la diferencia. Tener miedo de los hombres en realidad es, hermanos, es producto de nuestro orgullo. Aunque parece contrario, pero lo es. Es producto, hermanos, de nuestro orgullo, de nuestro ego y de querer quedar bien nosotros. Y de querer ser exaltados nosotros. Pero tener temor de Dios es querer que Dios sea exaltado. Y es, hermanos, entregar todo nuestro ser a Él. A hacer su voluntad, a predicar su palabra, hermanos, y a vivir en sus caminos. Amén. Esos son, hermanos, esa es la senda de los justos. Esa es la senda, hermanos, de los que después van a ser exaltados por Dios. ¿Qué sucedió, hermanos, con Jesús? Que no tuvo miedo de los hombres, hermanos. Gloria de los hombres no recibo. No tenía miedo de los hombres. Hablaba con los más poderosos, hermanos, y no tenían nada que decirle y les mostraba la palabra de Dios. Hablaba con los humildes y les mostraba el evangelio también. Hermanos, ¿qué sucedió con él? Dios lo exaltó a lo sumo, hermanos, y le dio nombre sobre todo nombre. Y toda rodilla, todos esos hombres a los que supuestamente él debería haberle tenido miedo para seguir viviendo, hermanos, todos esos hombres un día van a doblar sus rodillas delante de él y van a reconocer que él es el Mesías, que él es el Señor, dice la palabra de Dios. Y bueno, y para no hablar de Jesús, hermanos, ¿qué sucedió con los apóstoles? ¿Qué sucedió con para hacerlo más humano, ¿no es cierto? ¿Qué sucedió con el nombre de cada uno de los apóstoles y el nombre de los que supuestamente ellos le tenían que tener miedo? Los otros desaparecieron. Amén. Ellos, no solamente que están allá en gloria con el Señor, hermano, que están con el Señor, sino que su nombre, 2020 años después, su nombre se sigue hablando de ellos. Para tomarlo humanamente, que no sería importante, pero fíjese si no fueron humanamente también exaltados. Amén. Pero por sobre todas las cosas, cuando se habla de exaltación, más que eso, hermanos, pasé un poquito por eso, pero más que eso es el que están con el Señor. Y que nosotros también, porque después también hubo otros, hermanos, que buscaron el favor de Dios, que exaltaron a Dios, que amaron a Dios con todo su corazón, que no tuvieron miedo de los hombres y sus nombres no están ahora. Pero hermanos, si vamos a los de la Biblia, sí. Amén. Pero por eso les decía, lo más importante es la exaltación, hermanos, el hecho de que ellos están, todos ellos, hermanos, están con el Señor. Y que también a eso vamos cada uno de nosotros. Amén. No tengamos miedo, hermanos, de los hombres. No tengan miedo para nada de eso, hermanos. No tengamos miedo de lo que puedan decir. No tengamos miedo del qué dirán si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Sí, escúchelo. A veces escúchelo porque a veces en algunas cosas pueden tener razón y nosotros nos podemos corregir. Pero en lo que tiene que ver con nuestro camino y el camino de ellos, hermanos, no tengan miedo. Ellos no lo van a aceptar. Amén, van a seguir en sus caminos, a menos que usted le predique y conozcan y crean. Pero hermanos, sus caminos van a ser diferentes y van a menear la cabeza cuando vean el suyo. No tenga miedo de eso. Amén, no tengamos miedo de eso. Amén. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos, en este día. Dios les esté bendiciendo, hermanos, mucho en este día. Tener miedo de los hombres es orgullo, egoísmo, falta de amor. Si hay egoísmo y si hay orgullo, no hay amor. Si hay ego, un poquito, una pizca, hermanos, un poquitito de ego, un poquitito nosotros estamos pensando en nosotros, hermanos, y no en el otro, no lo amamos. Amén. O todavía no está perfeccionado ese amor en nosotros. El amor, hermanos, es la entrega total. No importa lo que digan los otros. Yo amo y sigo a Dios. No importa lo que puedan decir los hombres, nosotros queremos hacer su voluntad. No importa lo que piensen los demás, nosotros queremos el favor de Dios, del príncipe de los príncipes, del príncipe verdadero, el favor de Dios. El favor, hermanos, de nuestro Señor. Amén. Eso es lo que buscamos cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, por tener miedo de lo que dicen los hombres, mucha gente y muchos de nosotros quizás nos ha pasado, hemos caído en caminos que después nos cuesta mucho salir. Hemos caído en vicios, hemos caído en drogas, drogas, vicios, hermanos, en
Hemos hecho cosas que no queríamos, pero que las hicimos porque ¿qué iban a decir los otros? Amén. Para ganar popularidad entre los otros, para ganar el favor de los otros. Pero en el fondo estábamos pensando en nosotros. Así es de engañoso el corazón del hombre. ¿Se dan cuenta de eso también, hermanos? ¿Cómo engaña el corazón? ¿Cómo es, hermanos, el hecho de que parece que está buscando, que está queriendo a la otra persona, queriendo el favor de la otra persona, queriendo quedar bien con la otra persona, hermanos, y en realidad lo que está haciendo es quedar bien, está queriendo quedar bien con usted? Así engaña el corazón del hombre. Así es, hermanos, nuestro corazón cuando nosotros tenemos miedo de los hombres. Es producto nuestro, es producto de nuestro pecado y de un corazón engañoso. Amén. No le está haciendo un favor al otro, no está siendo compañero con el otro, no está siendo, hermanos, cómplice con el otro en cosas buenas, así. No, nada de eso. Está pensando en realidad en usted y a veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta de eso. Pero es, hermanos, por nosotros y no por esa otra persona. Solamente, hermanos, el amor es el que piensa más en el otro que en sí mismo. Solamente una persona que ama, hermanos, piensa más en el otro que en sí mismo. Y solamente se puede amar, hermanos, perfectamente y pueden conocer el amor verdadero una persona cuando ama a Dios por sobre todas las cosas. Amando a Dios por sobre todas las cosas, amamos al otro más que a nosotros mismos. Amén. Como Cristo nos enseñó, como Cristo nos amó. Como Cristo, ese que no tenía miedo, hermanos, a nada de lo que podían decir los hombres, que la gloria de los hombres no recibía, hermanos, ese lo hizo. Como los apóstoles lo hicieron, que también, igual que su maestro, hermanos, igual que nuestro maestro, o sea que nosotros deberíamos ser también como esos apóstoles, hermanos, no temieron, no tuvieron miedo de lo que podían decir los hombres. Era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y lo hicieron. Y fueron exaltados. Amén. Cuando hablo de fueron exaltados, están con el Señor. Y nosotros nos espera lo mismo. Amén. Lo mismo, hermanos. Dios les esté bendiciendo, hermanos, mucho en este día. Ahora sí vamos a poner el pie y vamos a orar y que el Señor nos ayude a poner por obra su palabra. Amén. Su palabra. No tenga miedo, hermanos. No tengamos miedo. No busquemos el favor de los hombres. Más, quizás no miedo, pero buscamos a veces quedar bien con los hombres. No busque eso si el costo es quedar mal con Dios. Amén.